batean ikusiko dugu. Orduen, kontesto moduen, lehenengo gauza, hoize lehenengo dugu, gero jarraian hitza hartuko dute mailan dauden guztiak, eta ordena izango da, lehenik eta behin Inigo Uzinek hartuko du hitza, Mondragoneko Kontseilu Orokorreko lehendakaria dana, jarraian Armin Izazti, liburuaren egileetariko bat, gero Isabel Uribe, bera ere parte hartuko du honetan, zen bera ere egilea da, eta gero han eskina hartan dauena da Amalia Ormaetxea, eta bera da Ormaetxeatar bat, bera gaztiena da, eta berak ere parte hartuko du. Bukatzen dutenean, beren espitxak, beren hitzaldiak aukera aukiko duzu, galderak itxeko noski, eta gero, inkluso bukatzen dugunien ekitaldi hau, nahi bali mazue gero beste korteren bat edo egitea, eurak ere prest dago. Osea, besterik gabe, hasiera emango diogu bideo bat ikusten. Ados? Osea, horrera nahi duzunien bideoarekin Iker. La vida es lo que uno recuerda, marea de emociones en las que José María Ormaetxea siente que su vida vuelve a despertar al tiempo en que a su memoria llegan nítidamente imágenes de su extensa vida de más de 9 décadas. La infancia, la escasez económica y el hambre, abatimiento, el padre y la madre, las hermanas y el hermano, la mujer y sus hijos, la amistad, el derecho a soñar, la pasión por crear. Revive una vez más, muy intensamente, momentos clave de su existencia. Nunca se tiene la certeza previa de que lo que nos pueda deparar el futuro se ajuste a lo que pensamos. Y sin embargo, hay que actuar ante el dilema de progresar, sin perder el tren de la honradez social. A falta de esas memorias que Ormaetxea nunca quiso escribir, esta biografía, en la que dejó reflejado su pensamiento, llena un vacío a su figura, a la vez que rinde homenaje a su persona y a todos aquellos cooperativistas que junto a él llevaron el trabajo solidario a su máxima expresión, haciendo del movimiento cooperativo de Mondragón una experiencia social y económica única a nivel mundial.
Egunon danoi, eta eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Bueno, lehendabizi, nahiko nuke azpimarratu, benetan liburu hau guretzat behintzat, eta nik usten dut jende guztientzat sekuleko balioa dakala. Historia, hemen azaltzen den historia, da Mondragoko esperientzian historia, eta gaina kontatzen duna, benetan protagonista espeziala da. Zatiken, Ormatxeak jokadun papela Mondragoko esperientzian oso garrantzitsua izan da. Nahiko nuke baita ere, eskertu, Armini eta Isabeli, biloi egin duten lan hau, zatiken guretzat garrantzitsua da liburu honen mensajea, eta benetan pentsatzen dugu erabiliko dugula hemen azaltzen diran baloreak eta esperientziak gure kooperatibatan eta negozio eskolatan eta eskolatan ebai esplikatu zatiken balore horiek gizarte honek ezagutzea eta mantentzia oso garrantzitsua dalako. Decía que, bueno, libro que de verdad recomiendo su lectura porque aparte de que es muy ameno, cuenta una historia de una manera muy ágil y es la historia de Mondragón, contada por un protagonista principal de toda esta experiencia que recorre desde Arizmendiarrieta hasta nuestros días, todo lo que ha pasado, y el que lo cuenta es el auténtico protagonista, que había más protagonistas también, obviamente, pero liderando este proyecto de Mondragón, llevando las ideas a realidades, toda la historia fecunda de desarrollo económico, pero ha habido también otras experiencias en Euskadi de desarrollo económico, pero los valores que tenía esta persona y sus colegas que trabajaron con él, basados fundamentalmente en Arizmendiarrieta, esos valores han hecho que esa riqueza que fueron capaces de generar la han distribuido de una manera equitativa y han trasladado esos valores, digamos, hasta nuestros días. Valores que siguen vigentes y valores por los cuales al día de hoy Mondragón sigue trabajando. Por lo tanto, reiterar nuestro agradecimiento a las personas que tenemos aquí porque han jugado un papel importante en este producto que, de verdad, reitero, merece la pena. Merece la pena. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko. Lehenengo mila esker etortzeagatik. Liburu honen helburua Mondragón esperientzia kooperatiboaren ezinbestekoa izan den pertsona bat gogora ekartzea da, Jose Mari Ormaetxea. Biografia honetan bere bizitza eta kooperatibismoaren ondare historikoa kontatzen da. Aukera hau aprobetxatu nahi da ibilbide honetan parte hartu duten eta hain ezagunak ez diren, emakumezko eta gizonezko guztiei eskerrak emateko. Denon lanari esker, utopia zena errealitate bihurtzen da, lortu da. Estamos en presencia de este libro cuya finalidad es traer a la memoria una de las figuras clave de la experiencia cooperativa de Mondragón, gracias a esta biografía cuyo contenido documenta toda una vida y una historia patrimonio del cooperativismo y de Euskadi. Al mismo tiempo, manifestar también nuestra consideración y admiración por todos aquellos hombres y mujeres no conocidos y reconocidos que se arremangaron y se pusieron a trabajar humildemente, contribuyendo con un esfuerzo conjunto en hacer
realidad la utopía. Os puedo contar la anécdota. A mediados de los años 60 yo trabajaba en Fagor, lo que hoy es Fagor Arrasate. Entonces no sabíamos qué era el cooperativismo ni el movimiento cooperativo, pero sí había una frase, había un sentido, y era que mañana será un día mejor. Eso es lo que nos movió a muchos de las gentes que estábamos allí en este proyecto. De ahí que sea necesario recuperar la memoria en esta sociedad de hoy, olvidadiza, que cree que las cosas se han hecho solas. El contenido de este vídeo que acabamos de ver evoca la vida y la labor, vamos a decir, creadora de José María Ormaechea, y pretende dos objetivos: hacer pensar y hacer sentir. Antes de esto, ¿cómo surgió el proyecto? El proyecto tiene dos momentos principales. Nos tenemos que remontar hacia el año 2010, cuando teníamos entre manos una tesis doctoral, precisamente de Isabel Uribe, y fuimos a contrastar con otro de los cofundadores de la experiencia, Alfonso Gorroñogoitia, a contrastar cómo había sido el desarrollo de la experiencia cooperativa. Al final de la reunión que celebramos en la corporación, en la sede de la corporación, nos llevó a la planta donde aparece en una maqueta todo lo que es la obra, sobre todo de aquellas instituciones que han dado cohesión a la experiencia. Caja Laboral, corporación, la investigación con Ikerlan, la seguridad social en Lagunaro, lo que es la Escuela Politécnica y la actual universidad, Alecop, y nos dijo: esto que veis aquí, no lo olvidéis, es gracias a Ormaechea. Esas fueron sus palabras. Palabras llenas de sinceridad y de una honestidad intelectual que de alguna manera reflejaban lo que ha sido a lo largo de su trayectoria la vida de Alfonso Gorroñogoitia, otro de los personajes clave de la experiencia. El otro momento se dieron unas circunstancias que no vienen al caso. Tuve la posibilidad de acompañar a José María Ormaechea y a su mujer Maite Ceciaga a Santander. Era un lugar de vacaciones que llevaba muchos años, en esa semana que son las fiestas patronales de Mondragón, de San Juan. A mitad del camino, recuerdo allí, entrando en Laredo, y yo tenía retenida en la memoria lo que me había comentado Alfonso, que tenemos esto gracias a José María Ormaechea. Y es cuando le pregunto a José Mari: ¿podemos hacer un diálogo, una conversación para recoger un poco tu vida y tu obra? La contestación fue un rotundo no, con una firmeza que fue muy difícil continuar la conversación. Y lo que me dijo es: mi vida ha sido muy triste y no merece contarla. Hubo un silencio sepulcral y es cuando su mujer Maite Ceciaga le comenta: José Mari, por favor, ayúdales. Llegamos a Santander, no tuvimos ninguna palabra en el trayecto sobre la propuesta que le había hecho, y a los 3 meses me llama y me dice: vamos a empezar las conversaciones. Y así es como ha transcurrido el libro. Decir que hemos sufrido momentos de incapacidad y de inexperiencia al convertirnos en periodistas. El miedo que todavía uno lleva consigo, miedo todavía, de no tener bastantes ojos, bastantes oídos
y bastante inteligencia para ver, oír y comprender todo. Es decir, llegar a reflejar el testimonio de vida con la debida autenticidad. El miedo persiste todavía. Hacer pensar, que es una de las finalidades, como he dicho, que pretende el libro. Con este fin, sugerimos como ejercicio de reflexión que aquellas personas que lean el libro indaguen e interioricen sus contenidos tomando en consideración las siguientes preguntas. ¿Qué factores determinantes influyeron en el surgimiento del cooperativismo? ¿Por qué ocurre en Mondragón? ¿Cómo y por qué sucede su expansión por el Valle del Léniz y otros pueblos como Soraluce, Elgoibar, Eibar, Azcoitia, Azpeitia, las comarcas del Goierri, de Lea Artibay? Al hilo de estas preguntas, este es el pensamiento de José María Ormachea al respecto. Cierto que la década de los 60 nada era igual a lo que es ahora la vida social, si se exceptúa la capacidad humana para afrontar riesgos e incertidumbres, que es la misma en cualquier época histórica y se transmite de generación en generación. Ormachea, en su persistente afán por sembrar la semilla de un futuro mejor, no podía evitar hacerse la siguiente pregunta e invitarnos a pensar: ¿qué hacer hacia el futuro? Ante el escenario que vivimos, ¿no resultaría útil imaginar el futuro, considerar alternativas, formar nuevos colectivos y ser capaces de ver más allá de nosotros mismos? ¿No ha sido la utopía el objetivo siempre a lograr y ha servido de impulsor del futuro en nuestra experiencia? ¿Acaso no es utopía llevar a cabo la creación, el impulso de Laboral Cucha o de la Escuela Politécnica, la actual Universidad de Mondragón, pilares fundamentales en el desarrollo de la experiencia cooperativa? Ormachea cree en la utopía, por lo que hizo, por lo que escribió, y significaba para él un plan, un proyecto, y para alcanzarlo hay que ir hacia ella, moverse, ir en su encuentro. Necesitamos regresar al pensamiento utópico. Necesitamos personas que tengan el valor de ser utópicos. Es así como podemos afrontar el futuro. Hacer sentir. Para Isabel y para mí, escribir el libro ha sido una fuente de descubrimiento. No podía ser de otra manera. Y en esencia ha sido porque difícilmente puedes... en esencia ha sido cuando te sumerges en la vida de un ser, en su doble vertiente humana y empresarial. Una escuela de vida. Dicen los entendidos que solo la biografía es capaz de captar la voluntad de una persona en su desarrollo y destino. José María Ormachea trasciende del rol del gestor. Es por encima de todo un creador y un estudioso de las necesidades de la vida cotidiana. Asume como suya la máxima del ensayista o novelista George Orwell: ver lo que se tiene delante exige una lucha constante. Y si por algo se caracterizó Ormachea fue por mantener toda su vida ese esfuerzo por entender la realidad y para transformarla a través de las ideas y a través de las acciones. En resumen, actuar era su compromiso. Como ejecutor de ideas en campos tan diversos como el desarrollo empresarial y la promoción, la investigación, la educación, la seguridad social, Ormachea desplegó un liderazgo sostenido en dos grandes pilares:
el talento y el carácter. El carácter lo puso de manifiesto especialmente en los momentos de adversidad y también en su vida cooperativa diaria, al ser un ejemplo de compromiso y dedicación. Se exigió mucho a sí mismo, pero también a los demás. Hombre de firmes convicciones, asumió decisiones difíciles al ejercer su liderazgo, aún a sabiendas que ésta podía representarle una cuota de impopularidad. En su concepción de la cooperativa y de la empresa, el buenismo o amiguismo no tuvieron cabida. No obstante, detrás del hombre de rigor por las cosas bien hechas, el valor de la palabra y de su permanente esfuerzo renovador de la sociedad, también descubrimos a un ser profundamente humano, consciente de sus defectos y de heridas que pudo haber abierto en el camino. Íntimo y amistoso, como un humanista que se dirige a otro humanista en otro lugar y tiempo, en otras circunstancias, para servir de inspiración y reflexión y ayudar a emular su obra. A este respecto, y como expresión de esta sensibilidad que quizás nunca se le atribuyó, valgan estos versos que compartimos con él del poeta y cantante canadiense Leonard Cohen en su canción Antén, con las que Ormaechea se identificó plenamente por su significado. Toca las campanas que aún puedan sonar, olvida tu oferta perfecta, hay una grieta en todo por donde entra la luz. Liburu hau idaztea ohore bat izan da eta ahaztuko ez dugun esperientzia bat. Oso eskertuta gaude persona askorekin, baina batez ere Ormaechea eta bere familiarekin. Nola ez ezin aipatu gabe utzi bere emaztea, Maite Ceziaga. En suma, escribir este libro no ha sido solo un honor, sino que también ha supuesto la inolvidable experiencia de conocer en profundidad a una persona de una generosidad fuera de lo común. Una experiencia de la que, por cierto, tanto Isabel como yo estaremos por siempre agradecidos con mucha gente, pero sobre todo con Ormaechea y su familia, en especial con su esposa Maite Ceziaga, sin cuya bondad e inteligencia quizá no hubiera sido posible vencer las reticencias que expresó al inicio de este proyecto. Para finalizar, nombrar a Isabel Uribe, coautora y alma de este libro. De verdad os digo que por su perseverancia, motivación y sensibilidad se ganó la confianza y el afecto de Ormaechea para abrir su enorme y ordenado archivo mental. Mila esker berriro. Empiezo también agradeciendo. Eskerrik asko etortzeagatik. Como se ha dicho aquí, conocer a Ormaechea es también conocer los orígenes y el desarrollo del cooperativismo de Mondragón. Allí estaba el fundador y alma, don José María Arizmendiarrieta. Estaban también aquellos jóvenes encabezados por los 5 fundadores de la primera de las cooperativas. De entre ellos formaba parte Ormaechea. Y allí es donde se dio un tándem maravilloso, porque don José María alumbraba ideas que luego era necesario llevar a la práctica. Entonces, fueron capaces de apoyarse mutuamente y trabajaron con inteligencia, con sacrificio, con intuición también. Don José María confiaba en Ormaechea precisamente eso, ejecución de proyectos, toma de decisiones para dar forma concreta a esas ideas, la resolución de problemas. Y Ormaechea se sabía respaldado, sabía que contaba con el apoyo de don José María. Los autores de este libro somos Armin Isasti, cooperativista de muy dilatada experiencia en las cooperativas de Mondragón. No lo ha mencionado, pero la friolera de 48 años a sus espaldas trabajando es lo que él tiene. Y luego esta mexicana, que es de Guadalajara, donde está implantada una de las empresas de Mondragón, Copresi.
llegué en el año 99 con el interés de conocer de primera mano y de poder profundizar un poco más la experiencia única que es Mondragón, que para mí logra el ideal central de que se pueden satisfacer las necesidades materiales humanas, que es la razón de ser del desarrollo económico, pero a partir de un criterio de igualdad humana. Y convencidos de ese importante valor que tenía Ormaechea, él había escrito mucho, pero no se había escrito mayor cosa de él, y luego los antecedentes que ya comentaba Armin, teníamos que darnos prisa. Él ya tenía cerca de 88 años, muy lúcido, en un momento de su vida de mucha madurez, etcétera. Y así fue como iniciamos estas conversaciones con él, y a lo largo de un lustro, por 5 años, tuvimos alrededor de 15 entrevistas, la gran mayoría entrevistas a profundidad. Completamos con 3 entrevistas más con colaboradores cercanos. Todo ello resultó en 60 horas de grabaciones, casi 1000 páginas transcritas. Y también hay que decir que Ormaechea puso a nuestra disposición su acervo de escritos. O sea, lo que él ya tenía escrito ya no lo deseaba repetir, ya estaba allí muy bien puesto, pero nos lo dio para que nos pudiera ser útil. Y con todo ello, con las entrevistas, con sus escritos, realizamos una transcripción novelada de esas conversaciones que con él mantuvimos para que se pudieran leer articuladamente y que resultaron en esta biografía dialogada. El libro también, hay que decirlo, está disponible en castellano, euskera e inglés. Y se trata de un material de análisis, de estudio, de reflexión. A través de sus páginas, justamente se puede conocer a profundidad a este hombre, a Ormaechea, que ha sido piedra angular en el cooperativismo vasco, destacadísimo en sus facetas como emprendedor, como empresario, un hombre magnánimo que buscó construir bienestar en solidaridad. Sus valores y comportamientos humanos, su mirada crítica y fresca hacia el futuro son un legado, decía Armin, de Euskadi, para Euskadi, pero también lo son un legado universal. Constituyen una invitación a revisar nuestra manera de vivir y los valores que la orientan. ¿Estamos conformes con la sociedad en la que vivimos? ¿Nos sentimos corresponsables de los hechos injustos que suceden a nuestro alrededor, si es que los vemos? ¿Deseamos ser meramente espectadores o sujetos sociales, con iniciativa y compromiso por impulsar esos pequeños cambios que contienen germen de cambios más grandes? En definitiva, ¿estamos dispuestas a vivir la vida como una oportunidad? Eso fue justamente lo que hizo José María Ormaechea. Tuvo el coraje y la determinación de hacerlo, aún ante las más grandes adversidades. Y hoy día seguimos necesitados de líderes genuinos, de empresarios, de empresarias como él, que despiertan en nosotros admiración, que nos inspiran e invitan a transformarnos. Os invitamos a leer este libro para descubrirlo. Eskerrik asko. Bueno, ni Amalia Ormaechea naiz, Ormaetxearen alaia, eta bueno, nire familiaren partez hitz egingo dut. Bueno, yo destacaría que para mí el libro ha sido toda una sorpresa, ha sido una sorpresa físicamente ya, pues cuando lo cogí en mis manos y vi el diseño, la maquetación y el cuidado en el detalle con el que está realizado, que ahí se percibe el cariño y la dedicación que han puesto Isabel y Armin en dar forma a esta biografía dialogada. Grata sorpresa también al comenzar la lectura y descubrir que no es solo un testimonio riguroso sobre la creación de cooperativas, sino que es ante todo un viaje personal. Es el viaje que inicia mi padre en su juventud junto a sus compañeros cuando tienen la suerte de conocer a Arimendiarrieta y de entusiasmarse con sus ideas de justicia y cambio social. Es desde ese entusiasmo y desde la personalidad creativa y apasionada de mi padre que comienza un camino desde los ideales del convencimiento a la concreción. Yo destacaría que Isabel y Armin
con el buen trabajo que han hecho y con la pasión que han abordado el proyecto, han conseguido que se escuche la voz de mi padre durante la lectura. Y han transmitido durante toda la lectura que desde esa motivación inicial todo el trabajo de mi aita cobra sentido. En este libro no encuentras solo números y datos sobre creación de cooperativas, sino sentido en lo que se hace, pasión y entusiasmo. Es por eso que yo considero que puede ser un libro que puede llegar a un amplio número de lectores, no solo a gente que está interesada en conocer de primera mano un testimonio sobre la creación del cooperativismo de Mondragón, sino a gente que tenga interés en iniciar un proyecto personal de vida, un proyecto para mejorar la sociedad o simplemente acercarse a un testimonio de vida interesante. Bueno, mi padre no ha tenido la oportunidad de leer el libro, pero yo creo que le hubiera gustado, porque él se considera una persona muy afortunada por haber tenido un proyecto de dimensión humana a desarrollar. Y le hubiera gustado que la gente que leyera el libro se impregnase de ese entusiasmo y esa pasión que él tenía partiendo de los ideales, crear para mejorar la sociedad. Y yo creo que Armin e Isabel, a través del buen trabajo que han hecho, desde el cariño, la honestidad y la dedicación, pues lo han conseguido. Han conseguido transmitir ese entusiasmo. Bueno, ni bai taldea bat daukat, garbi dago Ormaetxearen historiaren atzean eta Mondragón esperientziaren atzean ambizio personala baino, ambizio kolektiboak daudela, hori izan dela motivazioa. Ikusita mundua gaur egun nola dagoen, individualismo daukan indarra, arlo ekonomikoan gauzak nola enfokatzen diren, etekinari beste ezarrenari ematen zaion garrantzia eta bat, nola ikusten zuen berak etorkizuna? Zuei ze adierazi zuen etorkizunari dagokionez? Berak itxaropena zeukan horrelako esperientzia segide izan zezaketela munduan, nola ikusten zuen berak etorkizuna oroa? Edo zein? Bueno, horretara zingo eta da hemen Isabelek. Nik, bueno, euskeraz, bueno, nire euskera sukaldekoa da, etxeko sukaldekoa. Holakoa da. Izugarrizko preokupazioa zaukan. Beak esaten zuen bere denboran esaldi eura sozialicemos, esaten zen, socializar la educación, baina momentu hontan zala sozializar la esperanza. Eta nola esaten duten, bere preokupazioa jente gazteakin. Nola zenbat ate jotze zuen, eta bete ateoik beti itxita zehostila. Gero beste preokupazioa zaukala, zan lehen esan dutena. Euki behar dugu da un pensamiento utópico, bere denboran eukizuen bezala. Eta gero berak conceptos de solidaridad, de participación, berriro refreska egin bihartziala. Eta hor egon behar ginela. Gero beste preokupazioa zaukala formazio aldetik esaten zuen líderes, formación de líderes con una concepción global del mundo, eta ser copartícipes de lo que estaba sucediendo en la sociedad y lo que nos rodeaba. Hortze goen gauza gehienak esaten zitxuna. Ez que, unbeste gauzak esan zitxun, azkenean liburuan azaltzen dira, ez? Baina, etorkizuna behantzako esperantza zan etorkizun hori. Eta
Zer esango izu gehiago? Egun gogorrak esan zian guetako bai. Esan bere karakterra liburuan azaltzen da, baina gurekin karakterra ukizun. Karakterra baino, Bai. No he entendido todo, que más o menos ubico euskera, pero no todo. Pero me está viniendo en mente, Armin, también, en lo que dijiste, la importancia de la capacitación técnica, y esa formación también fue importante para Ormaechea y para lo que se dio. Pero eso no fue suficiente, fue muy importante, sí, pero no fue suficiente. Ormaechea en reiteradas ocasiones nos comentó que de no haber sido por don José María Arizmendiarrieta y todo esto que comentaba Armin de la preocupación por los demás, etcétera, él no hubiera sido más que un probo funcionario de la Unión Cerrajera de Mondragón, un honesto funcionario de la empresa más importante de Mondragón en aquel entonces. Y fue muy importante en sus orígenes, pero no fue suficiente. Kontuatuko gabea, don José María Arizmendiarrieta etorri zen Arrasatera en 1941. Eta 15 urte pasau ziren lehenengo kooperatiba sortzeko. Ulgor, Talleres Ulgor. 15 urte honetan zer egin zen? Hoi da galdera bat. Eta hor formakuntza. Esaten zuena los círculos de estudio. La preocupación por los demás. Eta gero, ser solidarios con las causas injustas. Eta hor, 15 urte formaketan jendeari. Batzuetan ez gea konturatzen, ez da sortu egun batetik bestea, keba, 15 urte. Eta gero, beste klabe banetzako 15 urte hortan dira ofizioa jendiak zaukala. Sakin lana egiten eskuakin. Eta hori oso garrantzizkoa zen. Jakin lana egitea. Nik hori, ez dakit, zer momentu honetan liburua tirada egin dia pixkat korporazio inguruan, kooperatibetan da opari babesela, gure asmoa da orain difusioa nola egiten dugun unibertsitateetan, kooperatibetan, jendearen, la sociedad en general. Hori bai, da gure preokupazioa, gure arduraduna da hori. Ez gelditzea estanteri batian. Zeino nola zabaldu hori. Eta ez bakarrik hemen, kanpoan de gabiltzaia, zer baleik egin. Para todos aquellos que sientan o tengan la voluntad de querer hacer algo nuevo. Hor da. Nik uste dut, bigarren reinpresioa zehozer egingo dugula lehen bailen. Baina ezin dizut ezan nola. Gero igual saltzeko edo da. Bueno. Hanik bildurra ez deukendu? Bildur